Bueno, acá estamos con un espíritu de celebración. Estamos haciendo en esta ocasión una entrevista demasiado especial porque estamos acá con nuestra pastora, la pastora Rebeca Díaz, celebrando el 33 aniversario de Catedral de Alabanza. Todo un tiempo, toda una historia, así que acá estamos para charlar un poquito con ella y que nos cuente un poco cómo fue este tiempo. Pastora, ¿cómo le va? Bien. Qué bueno es estar. Y bueno, linda la sorpresa de esta entrevista sobre nuestros comienzos y los 33 años en la ciudad de Luján, porque no solo que cumplimos año como iglesia, sino como que estamos en la ciudad de Luján también hace 33 años. Claro. Con mi esposo. Así que con ánimo de festejar y con ánimo de seguir para adelante todavía, porque por más que pasen los años, uno sigue teniendo ganas, ¿no? ¿Cómo empezó Catedral de Alabanza? Bueno, Catedral de Alabanza se formó por diríamos, el trabajo misionero. Por misiones, que tiene mucho que ver el Departamento Nacional de Misiones, el pastor Rafael Jaya y el reverendo Pichur en esa época andaban en Luján buscando un lugar para abrir una nueva iglesia. Y justo este lugar se vendía aquí en San Martín 675, había un cartel de una inmobiliaria donde decía que se podía vender para supermercado, para estacionamiento, ahí decía para qué podía servir. Sí. Y a ellos les impactó el lugar y dijeron, ¿por qué no una iglesia evangélica? Claro. Y fue así que se compró este lugar y se comenzó a trabajar creo que lo compraron en diciembre. Sí. Y en enero ya se empezó a trabajar para abrir Catedral de Alabanza en Luján. ¿Ya tenía Dios marcado el lugar? Yo creo que sí, porque fue algo muy de Dios, porque ellos habían recorrido toda la ciudad buscando un terreno, podríamos decir, un lugar para hacer una iglesia. Y pasan por el centro y ven y este lugar es clave. Claro. Así que yo creo que Dios lo preparó. Yo siempre digo, Dios tenía un plan y un propósito con este lugar porque estamos en pleno centro de la ciudad. Claro. Podría haber sido en cualquier otro lado. Podría haber sido en cualquier otro. Más, había un terreno que se había comprado en el Quinto, que después se terminó vendiendo para arreglar todo esto. Después, con muchos años después, se vendió ese terreno donde se iba a hacer la iglesia, en el barrio El Quinto. Así que Dios le dio a Catedral hasta la mejor ubicación. Dios nos dio la mejor ubicación, en pleno centro de la ciudad. Eso es clave porque estamos a media cuadra de la municipalidad, de la Plaza Colón. Estamos bien centro. Claro, incluso para que llegue la gente tenemos líneas de colectivo, trenes, todo cerca. Todo cerca. Todo a mano. Es verdad. Es imposible no llegar. Es verdad, gracias a Dios. ¿Quiénes fueron los que estuvieron con ustedes apoyando ahí en el comienzo? Al principio, bueno, el hermano Rafael, su esposa France Jaya fueron una bendición. Para nosotros fueron como padres espirituales porque eran personas mayores y nos ayudaron mucho en nuestros comienzos. Yo tenía apenas 27 años, mi esposo 25, éramos muy jovencitos. Sí. Y después, bueno, vinieron también jóvenes de la zona oeste, hijos de pastores, me acuerdo mucho de Laura y Martín, dos chicos preciosos, hijos de los pastores Mirabilio, y nos ayudaron en la música. Laura tocaba el órgano y Martín tocaba la guitarra y dirigían las alabanzas. Wow. Veían ayudarnos porque teníamos reuniones de lunes a lunes, era todos los días. Al principio se comenzó así, haciendo como una campaña evangelística, teniendo reuniones todos los días para que la gente conozca el lugar y la iglesia. Claro. Porque era todo nuevo. Y para que se vea el movimiento y llamar la atención y demás, ¿no es cierto? Claro, porque empezamos de cero, acá no había nada, así que se trabajó mucho para poder abrir la iglesia porque había muchas cosas que arreglar. Muchas cosas que mi esposo trabajó, pero una barbaridad armando todo en cuanto a lo material, claro. Para poder inaugurar el 25 de enero de ese año que comenzamos. Aparte no es que ustedes empezaron en una obra, en un lugar en el que decían, bueno, acá está el edificio, acá está esto armado, arranquen, listo, prediquen y ya está. Había que arrancar de cero literalmente con todo. Había que arrancar de cero con todo, había que embellecer el lugar, claro. Que al principio, bueno, comenzamos sin pisos, si bien el techo estaba, el cielo raso no estaba. Hay muchas cosas que después fueron cambiando con el tiempo, ¿no? Pero al principio sí, el frente no existía, era todo abierto, porque era como un gimnasio, pero abierto. Ajá. Entonces no teníamos frente, no teníamos puerta, ventana,
era todo abierto y bueno, así se dio comienzo hasta que después se llevó a cabo lo que hoy vemos. Por eso bueno, 33 igual, años fueron de trabajo, de crecimiento y de muchos cambios por sobre todas las cosas. Qué bueno haber ido avanzando con todo, tanto con la labor pastoral como con el edificio, la gente, la gente que iba llegando, ¿no? Por ahí ahora es como que nos ayudan un poquito más redes sociales y demás. En ese momento, ¿cómo fue arrancar y empezar con la congregación, digamos, con la gente que... Hicimos mucho evangelismo en la calle. Hacíamos propaganda, teníamos una camioneta más bien, y poníamos un parlante y salíamos reuniones de lunes a domingo en San Martín 675, les esperamos, gran campaña evangelística donde Dios va a hacer milagros, con propagandas así, ¿no? Sí. Motivando a la gente a conocer la iglesia de San Martín 675. Claro. Salíamos a hacer mucho evangelismo a las calles, invitar casa por casa, barrio por barrio, recorríamos. Claro. Y estábamos con mi esposo, los dos, y en ese momento hubo un matrimonio que nos ayudó y nos visitó. Siempre recuerdo al pastor Julio y la pastora Teresa Quintana, sí, y el pastor Julio Martínez, que ellos nos visitaron en el hotel y fueron los primeros pastores que se acercaron también para darnos una mano en cuanto a hacer propaganda a la ciudad de la iglesia que se estaba abriendo. Sí. Que fueron una bendición en ese momento porque nosotros no conocíamos a nadie. Los que nos estaban ayudando eran de afuera, pero bueno, tuvimos la oportunidad de conocer ese primer matrimonio de Luján. Qué bueno ver esa mano de Dios poniendo gente para ayudar, ¿no? Porque un comienzo de cero, y ustedes que eran tan jóvenes, por ahí humanamente uno como que empieza a dudar y entre incertidumbre de cómo va a ir y demás, ¿no? Y sí, imagínate que nosotros mirábamos este lugar y lo vimos tan grande que decimos, ¿cómo lo llenamos? Claro. ¿Cómo va a ser Dios para que la gente venga? Claro. Así que no fue fácil el comienzo, pero tampoco fue difícil porque Dios se glorificaba en cada etapa de nuestras vidas, ¿no? Siempre. Y yo creo que el llamado, el deseo de servir a Dios nos motivaba día a día, porque era motivarte día a día a hacer algo distinto para que la iglesia realmente pueda crecer, para que la iglesia realmente pueda tener gente, porque al principio éramos los dos solitos. Claro. Y si bien vino mucha gente cuando se abrió la iglesia, pero venía gente de distintas iglesias, o apartados, o gente que no se estaba congregando, o gente que venía a ver, porque quería saber qué pasaba en San Martín 675, la nueva iglesia de Luján. Sí. Así que en favor y todo siempre se vio la mano de Dios ahí desde el comienzo. Sí, yo creo que cuando abrimos había más de 300 personas en la primera reunión, así que imagínate que fue sorprendente tener en la apertura 300 personas, siendo que era una iglesia nueva. Pero bueno, valió la pena el esfuerzo, el trabajo, todo lo que se hizo. El respaldo de Dios desde el principio. Y el respaldo de Dios desde el principio. Qué bueno, magnífico. Sí. ¿Qué fue lo más difícil cuando empezaron? Bueno, un poquito tiene que ver con la primera. Lo más difícil fue que vino gente de otras iglesias. Sí. Entonces llegó un momento que dejaron de congregarse, o sea, como que no estaban de acuerdo con muchas cosas. Aparte, y la otra cosa muy difícil fue de ser pastores tan jóvenes y venir al centro de la ciudad, porque los pastores estaban todos en los barrios, lejos. Entonces hubo un poquito diríamos, de celo, de tirantez. Estos chicos son jovencitos, ¿qué van a enseñar? ¿Qué van a dar? Yo creo que eso fue lo más difícil, la aceptación de los pastores en la ciudad de Luján, hasta que nos conocieron. Por eso te decía que los pastores que nos dieron una mano fue Julio y Teresita en esa época, que eran jóvenes como nosotros, pero habían pastores ya de muchos años que después nos aprendieron a amar. Pero al principio no fue tan fácil. Hasta aparte, que se conocieron y demás. Imagínate, todas las iglesias estaban en los distintos barrios, venir a abrir una iglesia en el centro, además que éramos re jóvenes los dos. Claro. Tal vez no teníamos tanta experiencia como ellos creían tener. Claro. Pero aún ahí vimos la mano de Dios. Yo creo que eso fue difícil, y después también el hecho de que vino gente de muchas iglesias.
y eso no te ayuda, porque Claro. así que teníamos que orar para que Dios nos diera personas de Luján y personas que realmente se convirtieran bajo nuestro ministerio, Claro. hijos espirituales. Sí, 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 sí. Entonces eso fue la etapa más difícil, de Se espera. sintieron un poquito como David, ahí verse muy jovencitos con tremenda carga, ¿no? Con tremenda obra, sí, sí, sí. Además el misionero estuvo con nosotros creo que 1 año y después nos dejó solo. Claro, para arrancar de cero fue poquito, un año. Fue muy poco. Él hasta el día de hoy cuando nos ve nos pide perdón porque dice yo los abandoné muy rápido. Pero bueno, Dios no. Dios estuvo, Dios fue fiel y me acuerdo que el hermano cuando estuvo hace 2, 3 años atrás que nos vino a visitar, no sé si estabas, el hermano Rafael Jaya, Sí. cuando nos vino a ver, él se sorprendió de todos los cambios, de todos los que habíamos logrado y lo que más le gustó es ver a niños y a jóvenes hoy en la iglesia, ¿no? Porque dice es realmente una iglesia para la familia. Como una anécdota que se acuerde del principio, que usted diga, en esto noto muchísimo la diferencia de cuando recién arrancamos al nivel que tenemos hoy. Bueno, una anécdota fue, la que más recuerdo fue cuando pudimos traer al evangelista Carlos Anacondia. Wow. Él vino en esa época, era el boom de Carlos Anacondia, donde la gente lo seguía mucho, donde Dios hacía mucha liberación. Y la iglesia se llenó, porque se hizo propaganda por avión, por parlantes, se recorrió toda la ciudad invitando Carlos Anacondia de Luján. Entonces, al salir por el avión, lo escucharon también de distintas ciudades alrededores, y se nos llenó la iglesia, pero se nos llenó la iglesia de gente cristiana. Claro. No dio lugar a que entrara gente nueva. Claro. Entonces, si bien hubo muchísima gente, no nos quedó fruto. O sea, no tuvimos conversiones porque no entró gente de la cantidad. Yo creo que esa fue una de las anécdotas que más me recuerdo. Y los cambios, yo creo que si bien al principio, como vos decías, tuvimos mucha gente, como yo decía, tuvimos mucha gente, costó. Hoy yo veo gente que está firme. Yo la vez pasada le decía al liderazgo, gente comprometida, gente que realmente ha tenido un encuentro personal con Dios, gente que ha permanecido, gente que ha sido fiel a Dios y gente que nada la detuvo. O sea, vemos que a pasar los años la gente toma ese compromiso de decir, esta es mi iglesia, este es mi lugar. Se fue enraizando en la casa. Esta es mi ciudad, claro. Se va arraigando a la casa realmente. Y hoy creo que tenemos esa diferencia, que hoy no es gente que va y viene, hoy es gente que está firme, familias que están firmes, y esa gente que realmente ha conocido a Dios, ama a Dios, y no solo está comprometida con Dios, sino también con nosotros como pastores. Claro. Haciendo un poco de contrapunto a lo que acabamos de decir, ¿cómo se vive tanto como personalmente o como padre espiritual el hecho de quizás ver después casos en los que hay gente que se va o que se muda o que por X motivo, porque si hay algo que quizás a veces no se ve es el trabajo del pastor, porque no es el solo subir a la plataforma y dar una palabra, sino que el pastor lleva un trabajo con cada una de las personas que están en su iglesia, ¿no? ¿Cómo se vive eso de que por ahí la gente toma otro rumbo o sigue por ahí en el camino del Señor, pero en otra casa? Bueno, para mí al principio fue muy difícil, porque yo me arraigaba mucho a las personas. Claro. Entonces, como vos decís, como que uno te pertenecen, es como que uno lo hace pertenencia de uno, porque viví muchas cosas con ellos, o sea, nacimientos, compartís tiempo, aprendés a amar a la gente, aprendés a verla como personas muy especiales. Y hubo personas que realmente las amaba tanto, creo, que no dejé de amarlas, porque te puedo decir que hasta el día de hoy las amo, pero hoy no están. Claro. Y fue doloroso en el momento que decidieron irse porque no estaban de acuerdo con la visión o porque no se sentían cómodos en la iglesia. Uh-huh. No es fácil. Al principio a mí me costó mucho porque uno maneja mucho emocionalmente las cosas, ¿no? Y como mamá lo sufre más. Pero hoy no, hoy entiendo y fui a medida que va pasando el tiempo, porque por eso 33 años no son poco, vas entendiendo que la obra es de Dios y que
vos podés evangelizar, hacer crecer una familia, ayudarla espiritualmente, compartir tiempo, pero va a llegar un momento que ellos van a elegir dónde van a estar más cómodos y se terminan yendo. Entonces hoy yo lo acepto de otra manera, ya no me produce un dolor, no me produce un sufrimiento como me producía al principio. Los primeros años fue muy difícil para mí, era como que se me iba un hijo, dolía. Claro, sí. Dolía mucho, pero hoy no, hoy entiendo, creo estos últimos 2 años se han ido familias y yo digo, bueno, encontraron su lugar, conocieron al Señor, están en otra iglesia. Lo importante es eso, digo yo, que sigan al Señor, que sirvan al Señor y que estén cómodos en el lugar donde Dios los puso. ¿Vea? Como la palabra que dice, uno sembró, el otro regó y el crecimiento lo da Dios. Hijos espirituales creo que tenemos en toda la ciudad de Luján y muchos le dicen a mi esposo, vos sos mi papá espiritual, pero hoy no están acá. Pero bueno, ellos siguen pensando que lo somos. Lo bueno es eso, ¿no? El reconocimiento de saber que... reconocen, es verdad. Pero no es tan fácil ver que hay familias que se han ido por traslado, que me acuerdo la familia Holguín, que fueron uno de los primeros que se convirtieron acá en Luján, que eran de la ciudad de Luján, que yo invité a predicar a Teresito una vez acá a nuestra iglesia, una reunión de mujeres. Ellos se mudaron porque se cambiaron de ciudad, pero hay otra gente que estando en la misma ciudad se fue porque no estaba de acuerdo por un montón de cosas, pero uno tiene que aprender a soltar, amar y a dejarlo que Dios use su vida en el lugar donde ellos están. Lo importante es que ellos estén bien. Igual la parte en la que dice que por ahí dolía un poco cuando alguien se iba, yo quiero marcar por sobre todo que son padres verdaderamente. Uno apenas llega ya se siente en casa, así que es un poco también eso, que por ahí dedican muchísimo amor y tiempo a cada uno, así que otra de las preguntas que le iba a hacer es ¿cómo fue el sentir o el recibir de parte de Dios el enfocarse en que la casa sea una casa para la familia? Bueno, yo creo que eso lo aprendimos en el IBRP, porque nosotros estudiamos, nos preparamos allí, ¿no? 4 años de preparación y se enfocaba mucho a la familia. Más teníamos una materia familia cristiana que marcó mucho nuestras vidas, tanto a mi esposo como a mí, y nos ayudó también. Y veíamos allí matrimonios con hijos, cómo servían a Dios dentro del seminario. Así que eso era muy positivo para nuestras vidas y marcó nuestras vidas. Y la segunda parte creo que también fue que nosotros tuvimos la bendición, una vez que nos instalamos en Luján, que mi hermana Tamara, mi hermano Samuel, Noemí, vinieron a estudiar al IBRP. El IBRP está en Lomas de Zamora. Así que al estar en Lomas, ellos venían los fines de semana. Entonces a casa, se instalaban con nosotros y nos ayudaron mucho. Yo creo que al principio nos ayudó mucho la familia y hubo tiempo que teníamos reuniones familiares, porque era la familia y nosotros. Después se mudó los padres de mi esposo, mis padres se mudaron también acá a Luján, así que tuvimos la familia en general y eran nuestros miembros y eran los que nos ayudaron, los que junto con nosotros sacamos esta obra adelante. O sea que era una familia, una gran familia. Yo creo que muchos saben que mis padres fueron pastores por mucho tiempo y fue una gran bendición tener a mis hermanos. Yo creo que Marta, Samuel, Tamara fueron parte de esta obra. Al principio nos ayudaron mucho. Ellos fueron líderes, ellos participaron, estuvieron a nuestro lado, a pesar de todo lo que nosotros vivimos. Sentimos el apoyo y la colaboración de la familia en general. Y yo creo que eso impactó también nuestras vidas y marcó, porque somos una gran familia la que estamos sirviendo al Señor hoy. No estamos solos, sino estamos con una gran familia. Y uno aprende a que cada uno, yo me acuerdo cuando Ezequiel, el esposo de Gaby, me dijo, a mí me impactó, pastora, la primera vez que yo vine, porque usted me dijo, hola, hijo. Para mí Gaby siempre fue una hija y cuando él vino le dije hijo, porque es hacerlo sentir que es parte de la iglesia. Entonces yo a la mayoría le digo hijo, hija. Es mi manera de tratarlos porque lo siento así. Aún si se van, siguen siendo hijos porque uno no se olvida. Ninguna madre se olvida cuando
alguien estuvo a tu lado tanto tiempo. Sí, qué bueno, porque la primera iglesia que Dios establece es la familia, así que... Claro, ahí comienza todo. Dios usó a Moisés, a Abraham, a distintos hombres de Dios con su familia. Claro. Así que escogió a Noé y su familia. En la Biblia nos enseña desde el principio que Dios escogió una familia. Creo que acá también Dios escogió una familia, por eso una iglesia para la familia. Para la familia. Lo importante de eso, y es lo que trabajamos también por muchos años con reuniones de matrimonio, para enseñar a los matrimonios, a los hijos, marcar principios y que la importancia de la familia. Ahora con todos estos cambios que hay, justo hoy charlábamos con mi esposo, la importancia de que en el hogar, papá y mamá sean los pastores de sus hijos, le enseñen principio, le enseñen la palabra, le enseñen a cómo respetar, cómo valorar y cómo saber enfrentarse a la vida que viene, a los nuevos cambios que vienen, porque están con estas leyes, hay cada vez más leyes que no favorecen a la familia, que están queriendo más bien destruir a la familia o separar a la familia. Bueno, la iglesia está para marcar esa diferencia. Una familia diferente porque conoce a Cristo, pero los principales pastores son papá y mamá en casa. Claro. Porque la iglesia estamos 1 horita, 2, pero nosotros tenemos la posibilidad de marcar la vida de nuestros hijos. Marcar ese valor importante que se tenía desde un principio, ¿no? Porque hoy por hoy más lo que uno ve en divorcios y demás es que ahora directamente se cambia, no se repara el error. Entonces, desde el amor y desde tener esa base de decir Cristo como centro de la familia, saber sanar, a ver, todas las personas no cambian juntas, ¿no? O de la misma manera, entonces saber reparar desde ahí. Claro, porque el hogar es clave, la familia es clave. Como mamá y papá marcamos la vida de nuestros hijos, ellos hacen lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros somos, ellos son la fotocopia de nuestra, ¿no? Exacto. Porque nos imitan, nos ven, y si ellos ven que vos amás a Dios, valorás la palabra de Dios, lo que predicás, lo vivís, hace que marca la diferencia. Entonces vas a tener una familia que va a servir a Dios, vas a tener una familia que va a estar firme y una familia que va a marcar la diferencia. Y eso es lo que la iglesia tiene que enseñar, una iglesia para la familia, no es una iglesia solamente para mamá y papá o para la gente grande, sino para cada uno de los hijos, los adolescentes, los jóvenes, los niños. La importancia de desde niño aprender que Dios los tiene en cuenta y que Dios escoge a la familia. Hablando acerca de esto tan importante que es la familia, a nivel personal de estos 33 años que transcurrieron, ¿cómo vivieron el crecimiento de la familia propia también? Yo sinceramente me dediqué mucho a mis hijos. Los cuidaba como una leona, digo yo, ¿no? Porque yo quería que mis hijos amen a Dios y amen la obra de Dios. Entonces, yo serví a Dios siempre, estuve al lado de mi esposo siempre, pero fui una persona que me gustó cuidarlos yo misma, atenderlos yo misma, enseñarles yo misma. Yo siempre recuerdo, hoy yo los veo a mis hijos cantar, tocar un instrumento, y yo recuerdo que eran chiquitos, y mientras yo hacía la comida o limpiaba la casa, cantábamos, por ejemplo. Claro. Vamos a cantar, mamá, vamos a cantar, y cantábamos una canción, un corito. Sí. A la noche antes de dormirnos todos los días repetíamos un texto de memoria. Claro. Era normal repetir un texto, les hacía repetir un texto a cada uno, orar juntos, y después decir buenas noches, Dios te bendiga, hasta mañana, ¿viste? Cosas así. Claro. Enseñarles a ellos los valores cristianos. No me fue difícil, todo lo contrario, fue parte de nuestra vivencia, ¿no? Y aún cuando salíamos de viaje, nuestros viajes era cantar y repetir la palabra, enseñarles la Biblia. Yo me dediqué mucho a ellos. Claro. Siempre decimos con mi esposo, quisimos ser pastores de ellos primero. Habremos cometido errores porque es lógico, la obra no es fácil, hay muchos compromisos. Al principio nos costó todo porque era adaptación. David tenía 9 meses, Marquito nació al año de tener la iglesia, claro. Entonces eran dos bebés ya, porque uno tenía 2 años, el otro recién nacido, claro. Pero Dios me dio esa fuerza, esa fortaleza. Yo venía con
con mi cochecito, con los dos, lo aprendí a andar con los dos juntitos. David llevaba a su hermano, por eso yo creo que son tan unidos, Sí. y íbamos y veníamos en ese cochecito que teníamos en esa época, a todas las reuniones. Nunca falté a la iglesia porque tenía 2 bebés, nunca falté. Yo estaba en todas las reuniones, estaba presente en cada actividad de la iglesia, nada me detuvo, nada, ni la fiebre de los nenes, ni porque estaban Claro. enfermitos, sino que estaba siempre. Los 2 primeros años no vivía acá. Después nos mudamos acá a la iglesia. Pero aún así, tener esa prioridad de la iglesia era nuestra casa. Sí, Nuestra casa era la iglesia, o sea, no había diferencia, ¿no? claro. Pero cuidar de ellos y enseñarles los valores, yo creo que, y dedicarme a ellos, yo creo que fue muy clave. De servirlos primero a ellos, servir a mi esposo y después la iglesia. Es que hasta el día de hoy se nota el amor de sus hijos para con ustedes y el que están siempre pendientes de ustedes, y la unión familiar se nota muchísimo. Y es que nosotros siempre pensamos con mi esposo de qué nos sirve ganar el mundo y perder a la familia o perder a nuestros hijos. Sí, sí, Entonces, para mí hoy es una satisfacción verlos a ellos servir a Dios, amar a Dios y estar firme, y que formen una familia también en Cristo. Justamente ahora cuando está diciendo que lo gratificante de verlos hoy servir, ¿qué se siente ver eso? El haber ido viendo crecer la iglesia y ir ido viendo los siervos que son hoy, porque no solo sus hijos están sirviendo, sino el resto de la familia también está en el servicio. Y es una gran satisfacción. Yo veo, por ejemplo, a Joel y a Brian, Sí. que nacieron en Luján, que los vi nacer, Claro. los vi crecer, y bueno, en eso yo también siempre admiré a Tamara y a Luis, porque ellos estuvieron muy comprometidos con la iglesia, y ellos no faltaban tampoco. Ellos hubo un tiempo que venían en bicicleta, otro tiempo que venían caminando, con frío, con lluvia, con lo que sea. Ellos estaban firmes acá con sus 2 bebés, porque tenían dos, nunca faltaron, por nada. Permanecieron fieles, y hoy ves a los chicos como aman la iglesia, Claro. aman lo que hacen, están involucrados y están en todo, porque no, vos los ves tocando un órgano, los ves tocando la batería, pero ellos no tienen problema de ayudar. En todo este año de pandemia estuvieron al lado nuestro, al lado de Marcos y de Katy. Vos ves que están involucrados y que aman de la misma manera que lo hizo su mamá y su papá en su tiempo. Ahí se ve la fidelidad de Dios, y que Dios sea un Dios de generaciones, ¿no? Porque el esfuerzo de cada papá, de cada matrimonio, se ve reflejado hoy en esos hijos tan llenos del amor de Dios, y que con tanta perfección están en el servicio de la iglesia. A ellos no les cuesta, ¿viste? No les cuesta pasar tiempo, no les cuesta estar acá compartiendo. Se dice, vamos, por ejemplo, ahora vamos a hacer el aniversario el próximo domingo, a tener una reunión especial. Vos lo vas a ver a ellos acomodando luces, ayudando en la ornamentación, subiéndose a la escalera, bajando. Es como que conocen todo el movimiento, toda la excelencia, y son bastante exigentes, porque ellos son... Tanto Joel, Brian, les gusta la excelencia, les gusta la exigencia, les gusta bien las cosas bien, no los conformás con poco. Pero vale la pena porque crecieron así, se hicieron así, y a nosotros nos ayuda verlos involucrados y amando tanto la obra de Dios como nosotros. Te pongo el ejemplo de ellos porque son mis sobrinos, pero como ellos está también Nazareno, es un chico que también está al pie del cañón, que también lo vi nacer, lo vi crecer. Sus padres vinieron cuando era muy chiquito. Y bueno, te puedo nombrar tantos chicos que están involucrados en la obra de Dios, amando a Dios. Por eso me gusta que ahora los adolescentes, por ejemplo, están en el sonido, están los jóvenes están con multimedia, trabajando, porque es una iglesia para la familia, y la importancia de que todos pueden servir a Dios. Y nosotros vamos envejeciendo, pero ellos van a seguir. Ellos van a ser los próximos. Esa es una de las cosas muy líderes, notorias. pastores, evangelistas, lo que Dios quiera usar a cada uno de ellos. Es muy notorio en la iglesia ver el incluir a todos y a todas las edades, y están todos en la obra y todos pueden ser parte y todos pueden colaborar. Con todo esto de decir, bueno, arrancamos desde cero, se fue construyendo tanto el edificio como toda la congregación y demás. ¿Cómo se sobrelleva también el cansancio?
y la fuerza viene de Dios, la fortaleza viene de Dios. Viste que dice, Él da fuerza al cansado y multiplica aquel que no tiene ninguna. Nos cansamos, por supuesto. Hay veces que vos no tenés fuerzas para seguir, pero ahí donde el llamado te mantiene firme y decir, Dios nos puso en este lugar, Dios nos trajo a este lugar, la obra sigue. Cada año es un desafío, Romina. Cada año que comienza tenemos que planear y pensar, Señor, ¿qué vamos a hacer este año? Y ahí donde Dios nos recuerda sus promesas, nos recuerda su llamado, nos recuerda la palabra que nos dio al comenzar en este lugar. No es fácil, pero ahí Dios se glorifica, ¿no? Y renueva nuestras fuerzas. Cada año renueva nuestra fuerza, cada año nos anima. Siempre hay una palabra de aliento, siempre hay una palabra que nos da al comenzar el año, ¿no? Sí. Bueno, este es el desafío y la promesa de Dios sobre nuestras vidas. La promesa de Dios sobre nuestras vidas. Y ese texto también que dice, no te canses de hacer el bien. Sí. No te canses. O sea, es ir adaptándose y ayornándose al pasar del tiempo. Al pasar del tiempo. El cansancio siempre está, pero el anhelo de servir a Dios, el anhelo de que la obra de Dios continúe, el anhelo de ver las promesas cumplirse, el sueño de Dios en nuestras vidas hace que dejemos de lado todo eso y continuemos la obra de Dios. Son unos pastores todoterreno, porque si hacemos que la familia crezca y si estamos dedicados a la familia, sabemos hablar tanto con personas mayores como con sus hijos jóvenes, como también trabajar con niños, porque están también incluidos. Pero en el terreno virtual que tocó el año pasado hacer, ¿cómo fue esa adaptación? Bueno, para mi esposo no fue tan difícil porque él cuando comenzó acá, él estuvo en la radio, en la televisión, o sea, él usó todos los medios posibles para poder evangelizar. A mí me costó un poquito más porque no trabajo tanto con las redes sociales como lo hacen los jóvenes hoy, o hay pastoras que están cancheras, diría yo, en todo esto. Me costó un poquito más, pero bueno, tuvimos la ayuda de nuestros hijos. Ahí estaba al pie, yo ayer me puse a mirar el video en la página de Catedral del primer programa que salimos al aire, que estamos sentados en estos sillones y yo estoy con Antonella, que Antonella baila y se mueve, bueno, Marcos tocando la guitarra, cantando con Katy, bien casero, y me reía un poquito de lo que fue nuestro comienzo en la primera reunión, ya después en lo virtual. Que fue tan lindo porque la gente mandaba mensajes tan lindos, qué lindo verlo, animándonos, motivándonos, y todo para mí esto fue toda una escuela, y para ellos fue todo un aprendizaje de crecimiento, porque a medida que iban pasando los chicos cada vez querían hacer las cosas mejores. Al principio estábamos los 4 nomás, porque no podía venir gente, no podía, viste que habían esos famosos que 20 días, después se fueron extendiendo y después, bueno, empezaron a venir otros a colaborar, como los chicos, los jóvenes, los adolescentes, y ya se extendió más. Para mí no fue tan fácil, para mi esposo no le costó tanto, porque él está acostumbrado a los medios, estaba más acostumbrado a los medios, y bueno, ustedes lo veían predicar a él y se daban cuenta y me veían a mí y decían, la pastora no está tan acostumbrada. Pero fue bueno, aprendí muchas cosas y valoro la oportunidad que Dios nos dio de estar en contacto con la iglesia, de poder mantener la iglesia. A la gente le hacía muy bien, y eso nos ayudó mucho también tener la respuesta de los hermanos, ¿no? De poder esa era una de las cosas que yo iba a destacar, que decir, desde que empezó la cuarentena hasta ese primer vivo, pasó un tiempito, pero desde ese primer vivo, o incluso desde la primera reunión presencial que pudimos tener, nunca se notó habernos separado, porque la verdad que ustedes han estado trabajando todo el tiempo y siempre teníamos ese mensaje, siempre teníamos esa conexión, sea vía WhatsApp o decir en Facebook, acá estamos. Siempre estuvieron presentes todo el tiempo, no es que hubo un corte de decir, no, desde que empezó la cuarentena hasta que recién pudimos volver a vernos por la pantalla, no estuvimos. Claro, no era, para nosotros era una experiencia diferente, porque dejar de congregarte, venir a hacer esto en vivo, era predicarle a las sillas, pero saber que nos estaban viendo por televisión, por celular. Pero no fue tan fácil, pero gracias a Dios lo logramos.
y ya estamos preparados yo creo que Dios te va preparando para cosas mayores, ¿no? Y esto hizo que se predicara mucho más el Evangelio, porque si bien nosotros veíamos, 40 personas conectadas, 35 personas conectadas, no eran tanto, pero sí después las reproducciones. Claro. La gente lo seguía mirando, lo seguía escuchando, ustedes mismos compartían la reunión y bueno, nos vieron en distintos lugares y eso vale la pena porque el reino de Dios se extendió a causa de todo esto. Era la frase que tanto se escuchó, la iglesia no se cerró, sino que se abrió una en cada casa. Se abrió en cada casa. Eso se notó muchísimo, el acompañamiento de ustedes y el estar siempre igualmente conectados. ¿Qué sigue de ahora en más para Catedral? Porque no es que cumplimos 33 años o nos acomodamos a la hora y no. No. Yo creo que el trabajo que viene es mayor todavía. La gente está muy necesitada, la gente necesita conocer a Dios. Y sabemos que viene un gran y último avivamiento, porque yo creo que más que nunca Cristo viene a buscar a su iglesia. Las señales están muy notorias, estas leyes que están saliendo, todo lo que el gobierno está haciendo es algo mundial, porque no es solo en Argentina, es algo mundial. Así que no podemos quedarnos, como decía el pastor el domingo pasado, en su último mensaje, ¿verdad? Que decía que tenemos que ser valientes, esforzados y obedientes. Obedecer, la importancia de obedecer a la palabra, practicar la palabra y realmente que tengamos que obedecer en todas las áreas de nuestra vida. Es necesario la obediencia para seguir la obra de Dios. Lo segundo es forzarnos, tenemos que forzarnos. No podemos quedarnos quietos. La obra de Dios sigue. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, ¿sí? Y ser valiente a las circunstancias que nos rodean. Tener esa valentía. A mí me encantó esa palabra porque es tan real como cuando le dijo, mira que te mando. Le está dando una orden. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. Yo creo que Dios está con nosotros. Y esto tiene que seguir y mucha gente tiene que conocer al Señor. Por eso es necesario el departamento de mujeres, el departamento de hombres, el departamento de niños, el departamento de jóvenes, porque todos tenemos que trabajar juntos para que la obra de Dios se lleve a cabo y para que juntos podamos crecer como iglesia y muchos conozcan al Señor. Así es. En cada barrio una iglesia. En cada casa una iglesia, es necesario. Seguir siempre por más y que la obra siga avanzando. Nada nos tiene que detener, nada. Así es. Y nuestra meta es eso, poder llegar a más personas y tener un liderazgo firme, como decía el pastor también. Cada líder que se motive, que se anime y que sepa que Dios está con ellos, para que nada los detenga. Y que en cada barrio haya un líder potencial, un líder que realmente evangelice, que le crea a Dios y que tenga ese deseo pasión de ganar almas para Cristo, de transmitir el evangelio del Señor a todo aquel que se le cruza. Así es. Pastora, quiero agradecerle muchísimo por esta entrevista, por este momento de conocernos aún más, porque invitamos a la gente que esté mirando, que mire el video, que comparta también, porque puede llegar a cualquier otra persona el video que lo vea y que también a través de esta entrevista conozca un poco más lo que es Catedral de Alabanza, lo que es esta casa, de qué manera se trabaja también, porque ya está visto que la familia crece junto con la iglesia. Amén, sí. La importancia de eso, les invitamos a todos a ser parte de nuestro aniversario, 33 años, no son pocos, fueron 33 años de desafíos, de compromiso, de momentos difíciles, momentos no tan buenos, pero Dios fue fiel. Yo siempre digo, Dios fue fiel, estos 33 años Dios fue fiel, pasó mucha gente, muchísima gente, pero Dios permaneció, Dios no nos dejó, nunca nos abandonó, ni nos va a abandonar, porque Él nos puso en este lugar con un propósito, y hasta que Dios no cumpla su propósito, yo creo que la obra de Dios sigue. Así que estamos felices de servirle a Dios. El año pasado hicimos un compromiso con mi esposo de seguir, de comenzar de nuevo, como comprometernos por 33 años más, 32, no sé cuánto tiempo, que Dios venga a recoger a su iglesia. Pero estamos para servir a Dios y para cumplir el llamado que Dios nos dio para esta ciudad. Bueno, quiero darle muchísimas gracias, y no solo por la entrevista, sino en nombre de todo Catedral,
darle tanto gracias a usted como al pastor, que le haga llegar nuestra gratitud por su labor, por su paternidad para con cada uno, por ser esos padres espirituales incansables, porque se nota muchísimo su labor en cada una de las cosas, su pasión en cada una de las cosas. Se ve reflejado en sus hijos, la pasión por Cristo, la pasión por el Evangelio, en cada canción, en cada uno de los instrumentos que suena en cada reunión. Así que le damos infinitas gracias y nada, levantamos siempre, los tenemos en nuestras oraciones, levantamos siempre sus brazos y bueno, muchísimas gracias. Seguir adelante. Gracias a vos, Romina, por esta entrevista. Te abrazo y bendigo tu familia y a cada una de las mujeres de Catedral que están sirviendo al Señor. Bueno, felicidades y por muchos años más de Catedral.